Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión del Noticiero Popular de Barricada TV. Estamos transmitiendo por el canal 32.1 de la televisión digital abierta desde IMPA, la primera fábrica recuperada del país por sus trabajadores y trabajadoras. Arrancamos con las noticias del día de la fecha y nos metemos en una inquietud que nos atraviesa incluso a nuestro canal de televisión, porque en el año 2017, recordarán, en diciembre de ese año, se produjo la sanción de la reforma previsional durante el gobierno de Mauricio Macri. Allí, mientras miles y miles de personas se manifestaban en la Plaza de los Dos Congresos contra la aprobación de esta reforma, en esa misma sesión del Congreso se terminó también sancionando una ley que es la 27.432. ¿Qué decía esta ley? Que a fin de diciembre de este año, del 2022, se le iba a dar el fin de los fondos específicos, así se denominan, fondos específicos, que son los que en parte sostienen y fomentan nuestra cultura nacional, lo cual reviste una gravedad importante porque estamos hablando de también miles y miles de puestos de trabajo en peligro en el momento en el cual el 31 de diciembre de este año se dé por finalizado estos fondos específicos, se les deje asignar a distintos organismos que de alguna manera u otra con distintos proyectos terminan financiando a nuestra cultura. Estamos hablando de la industria del cine, de la música, del teatro, de las bibliotecas populares y también obviamente de las radios y de los canales de televisión comunitarios, alternativos, populares, enmarcados en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual como sin fines de lucro, en el cual estamos nosotros como Barricada TV, y si esto sucede, se dejaría de existir el Fondo de Fomento Concursable para los medios de comunicación audiovisual, o más conocidos como los FOMECA, y de esta manera los canales, las radios, como por ejemplo es Barricada TV, dejaría de recibir un financiamiento que es fundamental y que es importantísimo para sostener nuestros puestos de trabajo y nuestra existencia también. Bueno, no solamente, obviamente, como lo decía en la introducción, tiene que ver para los medios audiovisuales, sino también para la industria del cine, del teatro, la música, bibliotecas populares. Estamos hablando de muchísimo trabajo y muchísima también cultura, por lo cual estarían implicados no solamente los trabajadores, sino también en nuestra sociedad, que dejaría de repente de poder escuchar, de poder ver estos medios, de poder ver estas películas, de poder ir al teatro y ver teatro popular, ir a las bibliotecas populares. Bueno, nada, todo esto finalmente sería de una gravedad inmensa si se termina de concretar esto. Bueno, hoy por hoy, sí, la ley está aprobada, corre el tiempo y el 31 de diciembre de este año dejarían de existir estos fondos. Y de esta manera, obviamente, se ha generado toda una repercusión dentro de quienes integramos estos sectores afectados en este conflicto. Y uno de ellos tiene que ver con, como decía antes, el cine, y por eso vamos a tener una comunicación para poder charlar sobre esto con Juan Mascaró, que es el presidente de DOCA, Documentalistas Argentinos, que lo tenemos en comunicación en este momento. Bueno, Juan, muy buenas noches. Gracias por tus minutos. Y ya quiero que empecemos directamente a preguntarte que cuando se enteraron de la noticia, porque esto también hay que decirlo, nos enteramos hace muy poquito tiempo, al día de hoy, ¿cómo fueron analizando esta noticia y las posibles soluciones a este conflicto que era una ley aprobada y algo que iba a suceder? Bueno, contanos eso, cómo empezó la noticia y cómo fueron analizando y entendiendo que se podía llegar a resolver, para que después charlemos sobre la actualidad del conflicto. ¿Cómo andás, Nacho? Buenas noches. Mirá, nosotros nos enteramos muy poquito después que se produjo, que fue la votación en el Congreso a fines de 2017, donde los bloques mayoritarios aprobaron una reforma de tipo impositiva, general, que no tenía que ver específicamente con la cultura, pero una reforma regresiva, ¿no? Con una lógica que en ese año 2017 estaba vigente absolutamente, y bueno, y hoy en todo caso está también en disputa si esa lógica neoliberal se sigue imponiendo o no en la economía, que es, en el plano impositivo, por supuesto, no crear nuevos impuestos, pero los que ya están, dejar de darles una asignación específica, es decir, dejar de que esos impuestos signifiquen dinero que va por ley a un fin determinado, sino que se sigan recaudando esos impuestos, pero que vayan al Tesoro Nacional, a la caja del Estado, y en general en el gobierno de Macri eso se utilizó para el pago de deuda, ¿no?
Entonces mal podían ir esos impuestos, no solo a la cultura, hubo un impuesto al deporte, digamos que iba al deporte que también se desactivó y así hubo varios casos, ¿no? En el caso de este impuesto, de estos impuestos distintos, porque son 3 o 4 leyes que se tocan y se regulan para que los impuestos dejen de tener asignación específica, o sea, caduca la asignación de específica de esos impuestos. Eh, lo que se hizo no fue no bajarlos en ese momento, sino poner una fecha, ¿no? Una especie de deadline ahí, de fecha límite para que esas cajas dejen de existir. O sea, literalmente desaparecen ¿no? Los fondos de fomento del teatro, del cine, de las bibliotecas populares, de los canales comunitarios, como vos bien mencionabas, y desaparece también toda forma de diversidad en la producción artística. Nosotros también queremos apuntar a eso, no estamos hablando solo de dinero, estamos hablando de la posibilidad de artistas que en muchos casos no están regidos por una lógica de venta de sus productos o producciones, que eso significa un montón de cosas en torno al contenido, ¿no? Cuando uno piensa la producción artística o comunicacional solo con fines de lucro, o no sé, como la están pensando tal vez ustedes, o la pensamos los documentalistas en muchos casos, que es una producción al servicio de contar las historias que no se cuentan en otros lugares, de diversificar la comunicación, de que tengan voz quienes no la tienen, etcétera, ¿no? Ahí hay algo que se pierde y hay una hegemonía brutal, digamos, que se instala de el arte, la producción artística y la comunicación hegemónica, ¿no? O sea, en el caso del cine, por ejemplo, a partir de la producción de las grandes empresas multinacionales que han monopolizado ya durante décadas la exhibición del cine nuestro, son las que tienen todas las salas de cine, el 90% de las salas de la Argentina, y tienen ahora las plataformas, ¿no? Y pretenden producir, no solo mostrar, sino producir. Ya está pasando en la Argentina que se hace un cine a lo Netflix, vamos a decir, con determinados parámetros, ¿no? Narrativos, estéticos, ideológicos incluso, y eso es lo que se quiere para el cine del futuro, del futuro cercano. Nosotros estamos resistiendo a eso, ¿no? Cuando defendemos el fomento estamos resistiendo a eso. Y así en todas las áreas, ¿no? Las bibliotecas populares, ¿cuántas bibliotecas populares en todas las provincias argentinas dejan de existir? Perderían toda posibilidad de financiar la compra de textos, las refacciones que hacen, cualquier gasto, ¿no? De esos espacios, de esos edificios. Lo mismo con todos los grupos, la infinidad de grupos de teatro independiente que hay en nuestro país, en las distintas regiones del país, los canales y las radios comunitarias, bueno, miles de situaciones, y lo lamentable es que mucha de esa gente aún no está del todo enterada de lo que le espera, ¿no? En el corto plazo. Un poco el trabajo que estamos tratando de hacer ahí con el espacio que es Unidos por el Cine, fue al principio y ahora es Unidos y Unidas por la Cultura, porque amplió a todas estas áreas, ustedes también participan ahí como VADA, es tratar de informar, primero llegar a la base, digamos, de artistas y comunicadores que están afectados, ¿no? Por estos fondos. Y bueno, y además reclamarle a quienes tienen que tomar hoy una decisión que revierta eso, que son los diputados y diputadas, senadores y senadores, Exactamente, y ahí los quería ir, Juan. funcionarios también, A la ¿no? hora de pensar cuál es la forma de solucionar, quiénes son los actores, las actrices que pueden hacer que esto se revierta. Bueno, son varios. Mirá, nosotros nos consideramos sujetos activos de esta pelea, entonces pensamos que nosotros también tenemos mucho que ver, ¿no? Me refiero a las organizaciones y las asociaciones del arte y de la cultura y de la comunicación, ¿no? Y las coordinaciones que se están intentando hace años en ese campo. Vamos a seguramente a hacer una movilización, un festival ahora durante el mes de abril, no tiene fecha todavía, pero estamos pensando en eso y organizándolo para hacer visible el tema frente al Congreso, presionando para que todos los bloques por lo menos se expidan, hagan visible su postura sobre este tema, ¿no? El otro actor fundamental son los diputados, los legisladores y legisladoras que estamos visitando, estamos encontrando trabajosamente, uno por uno, bloque por bloque, interbloque por interbloque, de todo el país. Todas las semanas hay 3 o 4 reuniones, nos vamos rotando compañeros y compañeras del espacio para charlar, para explicarles la importancia de esto y para ganar su apoyo, su voto, ¿no? Y el otro gran actor, creo yo, son los funcionarios públicos del área, ¿no? En el caso de cada uno de estos institutos o entes, en el caso del cine, el INCA, el Instituto Nacional de Teatro, de la Música,